Buenos días de nuevo. Os recuerdo que estamos en la fotocopia número 6 y que nos habíamos quedado en un texto de Aristóteles. Como siempre, el autor y la obra vienen señalados. Es de Aristóteles y es de la metafísica. Y ya he avisado que Aristóteles no es tan ameno, divertido, poético como su maestro Platón, que eran apuntes y además de los apuntes, justamente esto es la metafísica, o sea que ya sabemos que este texto va a ser complicadillo. Primera lectura, ya sabemos, es para identificar aquellas palabras que no entiendo. Hay una ciencia que contempla el ente en cuanto ente, el ser en cuanto ser y lo que le corresponde de suyo. Y esta ciencia no se identifica con ninguna de las que llamamos particulares, pues ninguna de las otras especula en general acerca del ente en cuanto ente, sino que habiendo separado alguna parte de él, consideran los accidentes de ésta. Por ejemplo, las ciencias matemáticas. Y puesto que buscamos los principios y las causas más altas, es evidente que serán necesariamente principios y causas de cierta naturaleza en cuanto tal. Por consiguiente, si también los que buscaban los elementos de los entes buscaban estos principios, también los elementos tenían que ser del ente no accidental, sino en cuanto ente. Y por eso también nosotros debemos comprender las primeras causas del ente en cuanto ente. En esta primera lectura seguramente hemos reparado en dos términos que nos van a costar un poquillo. El primer término es especular. ¿Y qué significa especular? Pues si os vais al diccionario de la Real Academia, veréis que tiene dos acepciones distintas. Yo diría más bien que tiene tres. La primera, especular, es la imagen especular, es decir, mi imagen en un espejo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, especular es perteneciente o relativo a un espejo. La segunda es cuando se hace una operación comercial. Se compra barato y se vende caro, ¿de acuerdo? Efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precios y de los cambios. Ya os he dicho que un día yo dije así muy ufana que la especulación inmobiliaria era un delito. Vale, pues no, no es un delito. Luego lo busqué porque me lancé en una clase y luego me entró la duda, lo busqué y no. A ver, ¿por qué dije yo que era un delito cuando no es un delito? Porque obviamente hay un derecho que es el derecho a la vivienda. Os lo pongo de ejemplo porque muchas veces en las noticias se habla de especulación inmobiliaria. Se refiere a eso, pero hay otra acepción. Por eso, aunque en el diccionario de la Real Academia aparezca uno y dos, yo diría que son tres. Pero ¿quién soy yo para criticar a la Real Academia? Y es simplemente reflexionar. Bien, por una vez, el término filosófico es mucho más fácil que el término corriente, suele ser al revés. Entonces, si en un texto de filosofía, y obviamente este es un texto de filosofía porque es Aristóteles y es la metafísica, encontráis la palabra especular, mentalmente cambiarlo por teórico. ¿De acuerdo? La otra palabra es accidente. Accidente hoy en día significa, me he pasado, qué rápido va esto. Vale, pues accidente hoy en día significa un suceso que altera el orden regular de las cosas. Vale, pues pasando, porque me está tomando el pelo, pues nada, paso. Vale, diccionario de la Real Academia, si queréis lo comprobáis. Entonces, en el diccionario de la Real Academia pone que es un acontecimiento que altera el orden normal. Normalmente decimos cosas como ayer mi tío tuvo un accidente de coche, al final fue un susto, no fue nada, un simple esguince. Vale, eso sería un accidente, pero filosóficamente, y os recuerdo que los términos inicialmente eran filosóficos, así que no podemos decir que Aristóteles metió la pata, cualidad o estado que aparece en algo sin que sea parte de su esencia o naturaleza. Por lo tanto, accidente es lo contrario de esencial. Mi ejemplo de siempre. Si yo defino al ser humano como animal racional, la racionalidad es lo esencial al ser humano. Si en cambio yo tengo un amigo moreno, rubio, que se tiñe el pelo y ahora tiene el pelo azul, es un cambio accidental porque no es esencial, sigue siendo humano.
Si en cambio vienen 4 malotes y le pegan 3 tiros y le matan, mi amigo ha tenido un cambio no accidental, sino esencial. Ha dejado de ser ser humano. Entendemos la diferencia entre esencial y accidental. Si una mesa que es verde, como las mesas de clase, que es uno de los típicos ejemplos, que es verde, la pintó de blanco, es un cambio accidental. Era verde y ahora es blanca. Si en cambio cojo un hacha y me cargo la mesa a hachazos, obviamente no es un cambio esencial, sino que es, no es accidental, sino que es esencial, ¿de acuerdo? Porque ha dejado de ser mesa. Vale, una vez aclarados esos dos términos, vamos de nuevo con el texto. Hay una ciencia que contempla el ente en cuanto ente, el ser en cuanto ser y lo que corresponde de suyo. Si os acordáis, los corchetes son aclaraciones que no están en el texto original y como veis, ente y ser son sinónimos, ¿de acuerdo? El ente es el participio pasado del verbo ser. Realmente tendría que ser el siendo, ¿vale? Podéis poner, por lo tanto, ente en cuanto ente y ser en cuanto ser. Lo de en cuanto ya no os lo podéis saltar. Vamos a ver qué es esta ciencia que pretende instaurar Aristóteles y, como os dije, no llevó a término. Y esta ciencia no se identifica con ninguna de las que llamamos particulares, pues ninguna de las otras especula en general acerca del ente en cuanto ente. Las ciencias particulares no teorizan, cambiamos especular por teorizar, acerca del ente en cuanto ente, sino que habiendo separado alguna parte de él, consideran los accidentes de ésta. Habiendo separado una parte de los seres, un atributo, algo no esencial, consideran ese atributo. Por ejemplo, las ciencias matemáticas. Las ciencias matemáticas consideran los números. La mesa es una, ya, pero además de ser una, es mesa. ¿Vale? Otra ciencia, por ejemplo la biología, trata de los seres vivos y considera la vida, pero no considera si es uno, si es dos o si es tres, porque eso es las matemáticas. Otra ciencia considera el ser divino, la teología, ¿de acuerdo? Entonces, cada ciencia particular trata de un tipo de seres, los seres vivos, los seres materiales, los seres numéricos. Por ejemplo, la antropología, que aún no había sido una ciencia instaurada en la época de Aristóteles, trata acerca del ser humano, ¿de acuerdo? Cada ciencia trata de un ser distinto, pero hay una ciencia que es mucho más abstracta porque no piensa en los seres vivos o en los seres materiales o en los seres numéricos, sino que piensa en el ser en cuanto ser. Y puesto que buscamos los principios y las causas más altas, es evidente que serán necesariamente principios y causas de cierta naturaleza en cuanto tal. Principios, por ejemplo, el principio de identidad, el principio de no contradicción, las causas. Aristóteles considera que hay 4 causas: la causa material, la causa eficiente, la causa final y la causa formal. Los científicos tratan acerca de esas causas y acerca de aquellos principios. Por consiguiente, si también los que buscaban los elementos de los entes buscaban estos principios, también los elementos tenían que ser del ente no accidental, sino en cuanto ente. Por eso también nosotros debemos comprender las primeras causas del ente en cuanto ente. Entonces, ¿quiénes pueden ser esos que buscaban los elementos de los entes? Elementos que nos suena, los presocráticos, ¿no? Tales que consideraba que el agua, un elemento, era el principio de todas las cosas. Empédocles, que consideraba que la naturaleza estaba constituida de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, por ejemplo, ¿no? Vimos que también otro presocrático decía que era el aire, y vimos justo un texto donde se explicaba la teoría de este presocrático. Entonces, estos autores buscaban los elementos y Aristóteles dice que él también buscará los elementos del ente y también las primeras causas del ente en cuanto ente. Bien, una vez visto el texto de Aristóteles y una vez aclarado estos dos términos, especular y accidente, vamos a hacer un poquito de la historia de la metafísica, ¿de acuerdo? Y vamos a dar un salto a el siglo XVIII. En el siglo XVIII, un filósofo alemán llamado Christian Wolff
que muere en 1754, que era discípulo de Leibniz, elabora una división de la filosofía que haría fortuna. Es la siguiente, simplificada. Estoy leyendo de la fotocopia número 6, si queréis seguirla. Bien, entonces Christian Wolff era un racionalista, no muy brillante, pero tuvo fortuna, tuvo éxito porque era muy ordenadito. Hizo una clasificación de todos los saberes, de toda la filosofía. Ya sabemos que durante siglos filosofía, saber, ciencia eran sinónimos. Hoy en día distinguimos la filosofía de la ciencia, pero durante siglos era lo mismo. Y entonces este señor pues hizo esa clasificación de todo el saber de la humanidad, de lo que se consideraba que había que saber en aquella época, y tuvo éxito. Bien, de Wolff no vamos a hablar mucho, pero sí que hemos hablado de Descartes. Y hemos hablado de Descartes porque habéis preparado un comentario de un texto de Descartes y es un racionalista. Bueno, pues no hay que darle muchas vueltas porque tampoco hay que saber mucho acerca de Wolff. Wolff era discípulo de Leibniz y Leibniz es otro de los racionalistas. Hemos leído ya un texto de Leibniz, pero no hace falta en primero de bachillerato quedarse ni con Wolff ni con Leibniz. Con saber un poquito de Descartes es suficiente. Bien, esta es la clasificación, ¿vale? Aquí vemos que primero tenemos la lógica, que incluye la teoría del conocimiento. Ya sabemos que a partir de Locke, la teoría del conocimiento se convertirá en una rama independiente, pero en la clasificación de Wolff está incluida dentro de la lógica la teoría del conocimiento. Y a continuación, Wolff divide entre teórico y práctico, ¿de acuerdo? A ver, esto no es una novedad porque lo vimos ya cuando tratamos el intelectualismo moral de Sócrates. Vimos que los griegos distinguían entre saberes teóricos, la física, las matemáticas y saberes prácticos, la ética y la política. Y que dentro de la ética y la política, dentro de los saberes prácticos también distinguían los saberes productivos. Los saberes productivos eran aquellos que permitían producir algo. Y vimos que Sócrates consideraba que la ética era como las técnicas. Igual que alguien es un buen panadero y hace bien el pan porque sabe cómo hacer el pan, el que hace buenas acciones es porque sabe. Así que esto de saberes teóricos y saberes prácticos ya lo habíamos visto. Bien, ¿dónde está la novedad? La novedad está en que la parte teórica es la metafísica para Wolff y él divide la metafísica en ontología, cosmología, psicología y teología. La ontología trata del ser, la cosmología trata acerca del mundo, de la materia, la psicología trata acerca del alma y la teología trata acerca de Dios. Ahora ya volvemos a la definición de la Real Academia que decía que la ontología era una parte de la metafísica y obviamente la Real Academia está mostrándonos la definición a partir de Wolff, ¿de acuerdo? Luego, los saberes, ciencias prácticas serían el derecho, la moral o ética, la política, la economía y las artes. Entre las artes, pues tenemos, por ejemplo, la gramática, la retórica y la poética, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, hay ciertas semejanzas, pero hay novedades en esta clasificación de los saberes si lo comparamos con el orden que había establecido en los tratados de Aristóteles Andrónico de Rodas. Aclaro que propedéutico significa preparatorio. Por ejemplo, si mi niño de 5 años me dice, mamá, quiero ser médico, yo le diré, cariño mío, pero tienes 5 años. El año que viene en el colegio, con 6, aprenderás a escribir y a leer. Escribir y leer es preparatorio. Cualquiera que quiera ser médico tendrá que aprender a leer y a escribir. Bien, la lógica, como veis, es preparatoria. Y esto es igual que en lo que habíamos visto de la clasificación, no es una clasificación, de la ordenación que hizo de los escritos Andrónico de Rodas. Cuando le pone el título de órganon,
está diciendo que la lógica es un órgano, es un instrumento, no es una ciencia, sino que posibilita las otras ciencias. Bien, seguimos un poquito más. En esta división, el núcleo principal es la metafísica, y eso es una novedad. ¿Por qué? Porque en las obras de Aristóteles hemos visto que hay una, la metafísica, ¿no? Como también hay otra que es, por ejemplo, la poética de Aristóteles, la metafísica de Aristóteles, la física de Aristóteles, pero en Aristóteles no tenía una preeminencia, no era lo más importante. Entonces, en el siglo XVIII, para los racionalistas, cuidado, no para todos los filósofos, la metafísica se convierte en lo prioritario. Por metafísica se entiende el estudio filosófico de las cosas en sí mismas o sustancias, es decir, es un intento de llegar a conocer lo que las cosas son, traspasando su simple apariencia. La metafísica, que es la parte de la filosofía más importante, y por filosofía ciencia saber todo, es aquello que se puede captar por la razón y no por medio de los sentidos. Las apariencias engañan. ¿Y qué puede captar la razón que los sentidos no pueden llegar a conocer? Bueno, pues como vemos, Dios, el alma, el mundo y el ser. Dios lo entendéis perfectamente. Obviamente, exista o no exista, crea yo en Dios o no, nunca será algo que yo puedo conocer. Es algo que puedo pensar, pero no puedo llegar a conocer. El alma, exista o no exista, me lo creo o no, que hay un alma inmortal. Obviamente, el alma es algo que yo no puedo captar por los sentidos. Más os cuesta la materia. Cuidado, la materia no es, normalmente me decís, tocando algo, esto. No, la materia es un concepto muy complicado, es un concepto tan complicado que ha ido siglos y siglos de filósofos y científicos pensando que es la materia, y no es algo que se toque, ni se huele, ni se chupa. Descartes lo explicaba así: yo cojo una cera y la caliento. El aspecto cambia porque se funde, el olor cambia porque huele distinto, la cera caliente que fría, el tacto cambia porque está blandita, ¿no? Todos esos, el color es distinto, el tacto es distinto, el olor es distinto, la forma es distinta. Ya, pero yo sé que algo permanece. ¿Y qué es lo que permanece? Las apariencias no, la materia. La materia se piensa, pero no se ve ni se toca. Para Aristóteles, la materia es aquello que subyace a los cambios. Si es lo que subyace, está por debajo de los cambios, yo veo los cambios, no veo la materia, que es lo que está por debajo de los cambios. ¿De acuerdo? Entonces, para los metafísicos, el ser humano puede conocer a Dios, el alma, el mundo y el ser, pero obviamente por medio de la razón, no por medio de los sentidos. Los filósofos metafísicos, sigo leyendo, piensan que solo la razón puede llegar a descubrir el ser de las cosas por debajo de las apariencias superficiales. Incluso la razón puede llegar a conocer las sustancias espirituales, el alma, la sustancia que trasciende el mundo, Dios, ¿vale? Justamente la metafísica se convertiría en el campo de batalla de la filosofía moderna, metafísicos contra antimetafísicos. Los racionalistas, como os decía, sostienen que podemos conocer Dios, el alma y el mundo. En cambio, los empiristas, que es una corriente filosófica que nace en reacción y en oposición a los racionalistas, dirán que es imposible que el ser humano conozca aquello que está más allá de la experiencia. Si yo no puedo ir más allá de la experiencia, no puedo conocer ni a Dios, ni el alma, ni, cuidado, la materia. Son tres ideas, tres sustancias. Y durante un siglo esa será la batalla. ¿De acuerdo? Bien, lo voy a dejar aquí porque vais a tener una tarea que consiste en comparar la división de la filosofía realizada por Wolff en el siglo XVIII con la ordenación de las obras de Aristóteles realizada por Andrónico de Rodas hacia el año 60 a.C. Comparar significa encontrar semejanzas y diferencias, ¿de acuerdo? Hasta luego.